Buen día amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga grandemente, damos gracias al Rey una vez más que podemos estar, tenemos este gran privilegio verdaderamente, el tiempo que podemos pasar mirando su palabra, amado, disfrutando verdaderamente cada instante, cada momento que podemos respirar, cada cosa. El Señor verdaderamente nos ha regalado este tiempo, ha pasado al lado nuestro y Él ha decidido y ha dicho vive. Nos levantó de nuestras ruinas, de nuestra pobreza. Estamos hablando espiritual, ¿no? De nuestra miseria. El Señor nos limpió, afirmó nuestros pies, nos puso sobre la roca de su Hijo y nos amó antes de hacer todas estas cosas, con un amor inefable, un amor único. Y Él se propuso en este caminar tratar con nuestras vidas y poder mirar, como dice alguno, introspectivamente en nuestro interior, que lo que antes, lo que aparentemente era una fortaleza para nosotros, es una gran debilidad, ¿cierto? Todas nuestras debilidades, Él nos hace ver por medio de su palabra, por medio de su espíritu, ¿sí? Él es el que produce el querer como el hacer en cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos es un ministro, es un sacerdote de Dios. Cada uno de sus hijos es un instrumento, un elemento que fue sacado de las tinieblas más oscuras. Y así el Señor sigue haciendo en este mismo instante que estamos hablando. Él está pasando, como dice por allá por Ezequiel 16, y te vi en tus sangres, y tuve compasión de ti. Te vi sucia, desnuda, y pasé y te dije vive. Y así está haciendo el Señor. Así está haciendo su espíritu que se derramó sobre toda carne, dice Ageo capítulo 2. Y cuando digo que se derramó sobre toda carne, se derramó sobre toda carne. Porque si no hubiera sido por esta verdad, Él no hubiera puesto una necesidad en mi vida de alguien que me salvara, de alguien que me perdonara. Eso lo hizo el Espíritu. Es todo autoría de Dios el que nosotros hoy estemos hablando algunas breves cosas de las profundidades del Evangelio. Es un gran privilegio. Verdaderamente es algo que nos emociona, es algo que verdaderamente no podemos dejar de participar, ¿cierto? En este gran testimonio que cambió para siempre los tiempos y mudó las edades.
Estamos mirando el libro de el libro de Daniel. En este caso estamos en el capítulo 6. Vuelvo a repetir, es una lectura humilde, es una exposición muy, por así decirlo, tal vez precaria en el sentido de que no hay en mí una gran erudición, pero sí trato, cierto, para la gloria del Rey y para darle honor a Él, de investigar algunas cositas, cierto, y eso me lleva un tiempo verdaderamente muy placentero en averiguar, cierto, y de constatar que lo que está escrito, gran parte de lo que está escrito también está en la historia, ¿sí? Tocante a estas cosas, mi querido amigo, mi querida amiga, estamos viendo, por ejemplo, en el día de ayer o anteayer, estuvimos viendo Daniel capítulo 5, ¿cierto? Este Daniel capítulo 5 nos ubica en el último año del gobierno de Nabonido y Belsasar. Nabonido había sido capturado por los medos y persas, ¿cierto? Aunque estuvieron gobernando a lo largo del más o menos del 539 hasta el 539, del 605 al 539, tengo entendido, a ver. 539 del 515 más o menos. Acá está. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Acá está Evil Merodach. Sí, más o menos del 515 al 539, ¿cierto? Gobierna este rey, y ya después ya vamos a estar ajustando, porque estamos investigando estas cosas, ¿sí? En el capítulo 5 podemos ver cómo estos dos, Nabonido el padre y Belsasar, estaban gobernando. Ya este era el último año. En el capítulo 5 aparece el último año de Belsasar, ¿sí? Y acá en el capítulo 6 aparece Darío ya, aparece en su primer año, ¿cierto? Entre la muerte de Belsasar, que fue el último rey, babilónico, y Darío, ¿cierto? El Medo, más o menos transcurrió del 539 al 522, 27 años más o menos, 17 años, perdón. En esos 17 años de intervalo gobernó Ciro, el rey persa, ¿sí? Ciro el Grande, que fue el que tomó Babilonia en la noche que relatamos en Daniel capítulo 5. Porque hay cosas que uno se queda pensando y dice, ¿cómo puede ser, Daniel? De pronto aparece un capítulo 5 y donde dice que Belsasar era él. Estoy acá en una Biblia hebrea. Dice Belsasar el Melech. Melech es rey, ¿cierto? Y después en el capítulo 6 aparece y complació a Dariabesh, que es Darío,
poner 120, de golpe me salta de Belsasar en el capítulo 5 al capítulo 6, ya lo está nombrando a Darío. ¿Qué pasó ahí? Y esas son las cosas que por ahí tiene Daniel, ¿cierto? Daniel no es algo, no es, en gran parte no es un mensaje cronológicamente ordenado, sino que fueron separados, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 6, ¿cierto? La parte histórica, y que tiene un fuerte contenido profético también, ¿cierto? Que le sucedió a esos reyes que estuvieron en ese tiempo. Y después hace una reseña, ¿cierto? Del capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que ya es, saltamos a lo profético, ¿cierto? Que el entender este capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 nos va a ayudar mucho para entender Apocalipsis, ¿cierto? En el contexto de, en todo su contexto. Pero eso es harina de otro costal, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de Ciro y Darío. Cosas que no me quedaban claras, porque escuchaba, ponele voz, y miraba algunos libros, que está bueno poder, cosas que un ignorante como yo después se queda con esa curiosidad, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo fueron las cosas? A ver, yo no puedo estar esperando tan solamente en los libros, que es muy bueno, sino que el Señor nos dio su Espíritu Santo, que nos capacita, ¿cierto? Eso fue lo que una vez hombres y mujeres de Dios me dijeron, y yo lo creí, ¿cierto? Y podía ver y podía investigar algunas cosas, y pude llegar a esta conclusión, digamos, como introducción a este capítulo que vamos a tratar hoy, en el cual Daniel ya tenía 86 años cuando se fue echado en el pozo de los leones. Y vamos a ver un hombre verdaderamente que se fundamentó en Dios, esperó en Dios, ¿sí? Un hombre que fue olvidado, ¿cierto? En algún punto en Babilonia, cuando hubo ese cambio de reyes, cuando Nabucodonosor muere, más o menos en el año 500, tengo entendido, 62 o 500, ya después nos vamos a fijar bien. Daniel es olvidado en alguna provincia de Babilonia, lo mandan lejos de palacio, porque era una persona que no dejaba pasar una corrupción. Y como te acordarás, él fue puesto, ¿cierto?, el tercer señor del reino, por causa de que Dios lo iluminó en algunas profecías en tocante a los sueños que tuvo Nabucodonosor y que nadie pudo echar luz, ni los magos, ni los adivinos, ni los brujos que tenía el rey ahí, ¿cierto? Y las sartas de corruptos que tenía ahí este gobernante, no pudieron iluminar el sueño, más Daniel fue consultado y bueno, trae la iluminación y viene todo un cumplimiento, y ahí comienza a desarrollarse, ¿cierto?, este Cristo en Daniel, porque él comienza a explayar el plan de Dios, ¿cierto?, a través de los años en el gobierno humano. Un gobierno a través de los tiempos antiquísimos, ¿cierto?, que se manifiesta en forma monárquica, por ejemplo, en forma
democrática, con la llegada después de los griegos, tengo entendido, y con todo esto del Senado y todas esas cosas. Hay algunas teocracias también, ¿cierto? Hay algunas dictaduras también alrededor del mundo. Diferentes formas de gobiernos humanos en diferentes regiones, a través de los tiempos y a través de las regiones, aún en estos tiempos, ¿no? Tenemos principados, ¿cierto?, que tienen su influencia también en el plano internacional y geopolítico, manera de presidentes, primeros ministros, dictadores, ¿cierto?, como los tenemos acá en Latinoamérica, ¿no? Tenemos también dictadores prácticamente que siempre están sucediéndose a sí mismos en los gobiernos, ¿cierto?, que le buscan la vuelta por medio de las leyes y un montón de cositas y de una corruptela importante. Bueno, eso es todo el bagaje del gobierno del hombre, en el cual es permitido por Dios. Porque muchos dicen, ¿cómo puede ser que Dios permita estas cosas que esté pasando en el mundo, ¿no? Bueno, Dios no permite nada, pero Dios le dio la responsabilidad en este tiempo al hombre de gobernar, ¿cierto? ¿Cuál es el gran drama, el gran problema de esto? Es que el hombre que gobierna lo hace sin Dios, a espalda de Dios. Lógicamente hay envuelto en religiones, ¿cierto? Estos líderes creen en una forma de Dios que es muy lejano a lo que aparece bíblicamente. Entonces, Daniel, ¿cierto?, es en este caso alguien diferente en el cual habitaba el Espíritu de Dios, y mostraba una diferencia muy grande en estos tiempos, ¿no?, en esos tiempos que estamos hablando. Pero bueno, este gobierno, ¿qué te quiero decir? Que este tipo de gobierno, como sabemos, va a llegar un momento que se va a terminar, porque no, a ver, no hay verdaderamente una solución, ¿cierto?, al problema humano, ¿cierto? Y no es por medio de un gobierno de este mundo en el cual el hombre se va a sentir pleno, ¿cierto?, sabiendo que la plenitud no está en las cosas de esta tierra que nosotros vemos, si bien son cosas que necesitamos para vivir y bueno, son cosas que Dios proveyó, ¿cierto?, desde el sol, la luna, las estrellas, que salen sobre buenos, sobre malos, así todo lo que se necesita, pero el hombre siempre, ¿cierto?, tiene esa necesidad y necesita esa seguridad, ¿cierto? Y hay otros que abiertamente no. Hay otros que abiertamente, sabiendo que hay un Dios, que hay una actividad espiritual, ¿cierto?, en el área, ellos tratan de ignorar a Dios o rechazar a Dios. Ya lo hicieron, ¿cierto?, allá los hebreos cuando caminó Jesús. Y así también lo hicieron antiguamente, ¿cierto? Y acá vamos a ver, por ejemplo, un hecho que ocurrió con Darío, ¿cierto? Un rey medo que tomó el poder después de la muerte de Ciro el Grande. Ciro fue el que conquista Babilonia. Unos 15 o 20 años después de que muere Nabucodonosor, ya estaba en manos de otros reyes, de hijos y de nietos de él, en el cual había cierta inestabilidad. Lo que sí gozaba Babilonia era
de una muralla de 115 metros de alto por 15 metros de ancho tenían las murallas. Entonces ellos se sentían gente inexpugnable, ¿cierto? Gente que no lo podía, conquistar nadie. Ellos se sentían inconquistables, ¿cierto? Y cada vez que sus enemigos rodeaban la ciudad, ellos tenían la costumbre de hacer fiestas. ¿Por qué? Porque dentro de esa ciudad de Babilonia tenían suministro para 20 años y más, ¿cierto? Estas son cosas que la Biblia no te la relata, pero sí está en la historia, ¿cierto? Porque uno puede decir, ¿cómo puede ser que hayan caído un imperio tan grande como el de Babilonia? Y fue la soberbia, la arrogancia, ¿cierto? La vanidad, ¿cierto? Y este Ciro, como relatábamos, por eso es necesario que veas el capítulo 5 de Daniel, este Ciro hace algo muy audaz. Había un canal cerca del río Éufrates y desvía gran parte de la corriente del río a ese canal, ¿cierto? Y en esas noches de fiestas, eran 11 días más o menos, cuentan los historiadores, el cauce del río baja, entonces Ciro el Grande puede pasar con sus caballos a nado. Y lo único que podía penetrar la ciudad era el río. ¿Qué fue lo que hizo Ciro el Grande? Digno de hacer una película, ¿no? Entra cuando el río, él hace que el río baje. En esos 11 días que esta gente estaba entretenida en sus orgías y en sus fiestas, Ciro entra en la ciudad por el cauce del río. Y bueno, lo demás no te lo voy a contar, todo está en el capítulo 5 de Daniel que lo relatamos, ¿no? Y me quedaba asombrado, verdaderamente fue algo en el que Dios estuvo con este hombre Ciro. Este Ciro, escuchad muy bien, del capítulo 5 que conquista Babilonia, fue profetizado por Isaías capítulo 44 y 45, donde lo habla Esdras también, ¿cierto? De este Ciro. 200 años antes de que él hiciera lo que hizo, fue profetizado por el profeta Isaías, ¿cierto? Y esas cosas, cuando yo la empiezo a mirar, mi amigo, me empiezan a asombrar, y bueno, y empiezo a hacer preguntas, y comienzo a investigar. A veces miro algunos libros, pero no me dan todas las respuestas que yo quiero, y comienzo a indagar más. Comienzo a ver otras versiones bíblicas, comienzo a mirar. ¿Por qué? Porque para relatarles algo que también ustedes, ¿cierto?, les pueda dar un marco a esto que estamos por tocar ahora, ¿cierto? Una de las pequeñas investigaciones que podía hacer era sobre estos dos personajes, sobre Ciro y Darío. ¿Por qué te digo, querido? Porque muchos eruditos bíblicos dicen que estos dos, Ciro y Darío, ¿cierto? Ciro no aparece mucho en el libro de Daniel, aparece creo por el capítulo 10, pero sí Darío aparece en este capítulo que vamos a ver. Y una de las cosas que los eruditos dicen, o decían, que estos dos habían gobernado juntos. ¿Qué era lo que decían ellos? Ellos decían que Ciro el Grande, que había conquistado esa noche, ¿cierto?, donde aparece la escritura Mene Mene Tekel Usparsin, que es un lenguaje arameo que significa, tu reino ha sido falto y ha sido entregado a otro. Eso significa Mene Mene Tekel Usparsin. En esa misma noche se cumplió la profecía, entra Ciro, mata a Belsasar y toma el reino de Babilonia, ¿cierto? Un reino de Babilonia en el cual su gente estaba muy descontenta con Belsasar, Nabonido y todos estos reyes, porque se la pasaban en fiestas y le daban muy poca atención al pueblo. Entonces este pueblo
anhelaba otro rey. ¿Y qué te voy a decir? Que este Ciro entró al imperio más poderoso de todos los tiempos sin levantar un arma. El mismo pueblo de Babilonia le rindió honores y lo puso como rey a Ciro. Ciro gobierna todo Babilonia, y algunos eruditos, como lo vieron en el libro de Daniel también a Darío, dijeron, bueno, estos pueden ser, Ciro puede ser también Darío, capaz que está hablando la misma persona, algunos decían, otros decían que Ciro y Darío gobernaron juntos, pero pude hacer una pequeña investigación y esto fue lo que encontré, para poder enmarcar esto que vamos a leer ahora. ¿Cierto? Dice, esta es una breve reseña de los reyes medos persas tocante al libro del profeta Daniel, Ciro el Grande y Darío I. Ciro el Grande y Darío, también conocido como Darío el Grande, los dos eran llamados el Grande, ¿no? Fueron dos reyes persas importantes, pero no gobernaron Babilonia exactamente en el mismo periodo, como algunos dicen. ¿Cierto? Ciro el Grande, dice, Ciro conquistó Babilonia en el 539, que es la noche que entra a Babilonia, ¿cierto? Que hace que el cauce del río descienda para que sus caballos entren. Este es el Ciro. Inmediatamente toma el reino en el 539 y se convierte en el rey de Babilonia. También profetizado en Daniel 2, cuando habla de la cabeza de oro y de los pechos de plata, de la estatua esa que ve, ¿no? Este era el pecho de plata, era el reino del pecho de plata, ¿cierto? Dice, Ciro conquistó en el 531 y se convirtió en el rey de Babilonia. Su capital estaba en Pasargada. Pasargada es la actual Irán. Viste que los iraníes ahora están en un conflicto con los israelitas. Bueno, su capital estaba en Pasargada, en la actual Irán. Darío I se convirtió en el rey del imperio persa en el 522. Acá está el quid de la cuestión. Yo investigando pude ver entonces que Ciro sí gobernó Babilonia y Darío también gobernó Babilonia, pero no gobernaron juntos. Darío, cuando Ciro muere, él toma el reino de Babilonia. Ahora sí, se me acomodaron un poco las ideas cuando pude ver esto, ¿no? Darío y bueno, le doy gracias a Dios primeramente. Le doy gracias a Dios. Dice, Darío se convirtió en el rey del imperio persa. Este Darío, después más o menos en el 339, 338, ¿cierto? Se enfrenta a otro gran imperio que se levantó, y es el imperio el imperio griego macedonio, liderado por Alejandro Magno, otro gran general, otro gran rey que se levantó y que es parte de la estatua también que vio Daniel, ¿cierto? Que viene a ser toda la parte de bronce de la estatua, de esa estatua viene a ser el gobierno griego macedonio, en el cual es comandado por Alejandro Magno, que en 10 años conquistó toda Europa, en 10 años, y muere sin dejar descendiente. Pero bueno, eso después lo vamos a ver en otro momento. Hasta Alejandro Magno estuvo Ciro, 339, 338 más o menos, porque antes se contaban los años
por ejemplo, descendentemente, no como hoy en día que nosotros vamos ascendentemente, ¿no? Los años antes de Cristo y después de Cristo. Para que podamos ver la importancia de Cristo también que hace un quiebre en el tiempo, ¿no? Darío se convirtió en el rey del imperio persa en el 522, o sea, Ciro fue en el 539, muere, y en el 522 comienza su reinado Darío, que es el que vamos a ver ahora acá, en el capítulo 6. Después de una serie de revueltas y lucha del poder, Darío I estableció su capital en Persépolis, también en la actual Irán, muy cerquita de donde estaba también Ciro. Ahí podemos ver de dónde descienden los iraníes. Durante su reinado, Darío expandió el imperio y estableció una administración eficiente. Era un rey muy sabio, Darío, ¿sí? Aunque Ciro y Darío no fueron contemporáneos exactos, o sea, no estuvieron los dos juntos, Darío se consideró a sí mismo como el sucesor legítimo de Ciro y continuó su política de expansión y tolerancia hacia las culturas conquistadas. Había algo en estos dos reyes llamado tolerancia. No era una dictadura, digamos, despóstica, ¿no?, que impedía otras creencias, otras formas de pensar. No, estos reyes trataron de establecer, ¿cierto?, una diversidad de pensamientos dentro de este imperio, que fue lo que los enriqueció grandemente, ¿cierto? Históricamente vamos a ver, y culturalmente vamos a ver una gran influencia en ese tiempo de estos dos hombres en el mundo. Aunque Ciro y Darío no fueron contemporáneos exactos, Darío I se consideró a sí mismo como el sucesor legítimo de Ciro y continuó su política de expansión y tolerancia hacia las culturas conquistadas. Entre esas culturas, mi querido, no debemos olvidar que estaba la cautividad del pueblo judío. Y Daniel estaba en el asunto. Daniel, un estudioso del profeta Jeremías, él mirando Jeremías capítulo 29, pudo ver que ya habían pasado 70 años del exilio judío y que comenzaba a orar él, a interceder. Eso está en el capítulo 9 de Daniel, que ya lo vamos a ver más adelante, para que esta palabra dicha por el profeta Jeremías se cumpliera, fuera avivada, fuera activada, ¿cierto?, espiritualmente en ese tiempo. Esa fue la espada del espíritu que tuvo Daniel, la toma a esa espada del espíritu, porque por el espíritu él vio que era para ese tiempo, la esgrimió, la empezó a vociferar al Señor, la empezó a clamar al Señor, a orar al Señor, a producir ese arrepentimiento que el pueblo necesitaba. Empezó a concientizar, ¿cierto?, a todos los que los rodeaban, que era un tiempo de clamor, porque ese pueblo que era parte de esta gran cultura, la cual anidaba en este caso Darío, había un pueblo llamado Judá que tenía que volver a su lugar y tenía que reconstruir nada más ni nada menos que la ciudad que había sido puesta a fuego y sus puertas también habían sido puestas a fuego, y también el templo había sido destruido 70 años antes. Esto también es tocante
a lo que dice el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías, entre otros. ¿Cierto? Se aproxima el tiempo de que Dios va a activar esa palabra a través del profeta Daniel. Dice que Daniel, mirando al profeta Jeremías, vio que se estaba aproximando el cumplimiento del tiempo para que ese pueblo que estaba cautivo ahí, olvidado ahí, en esa Babilonia, era tiempo de volver. Dios levanta a un hombre llamado Ciro, que le da todos los recursos a este pueblo para que vuelva a su lugar. Y así fue. Se reconstruyó la ciudad, se reconstruyó el templo. Dios levanta profetas como Ageo, creo que como Zacarías también, y un hombre llamado Zorobabel, que Zorobabel significa plantado en Babilonia, un hombre que fue uno de los expatriados, que fue uno de los de esas personas que vuelven a Jerusalén. Es un hombre nacido en Babilonia, pero es descendiente de los príncipes judíos. Entonces su espíritu es avivado y vuelve con la instrucción de construir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, ¿cierto? 70 años antes. Todo este acontecimiento estaba ocurriendo. Mira, dice, aunque Ciro y Darío no fueron contemporáneos exactos, Darío I se consideró a sí mismo como el sucesor. Acordate de Darío, que es el que vamos a tocar ahora. Se consideró a sí mismo como el sucesor legítimo de Ciro y continuó su política de expansión y tolerancia hacia las culturas conquistadas. ¿Sí? Estamos hablando del imperio más grande de todos los tiempos, Babilonia. Lugares de residencia. Parsagada fue la capital de Ciro el Grande. Persépolis fue la capital de Darío y se convirtió en un símbolo del poder y la grandeza del imperio persa. En resumen, Darío y Ciro no gobernaron Babilonia juntos, como algunos eruditos dicen. Algunos también decían, no, Ciro también puede ser Darío, decían. Eso muchas veces pasa porque uno no investiga. Entonces, como nosotros traemos de la escuela, me acuerdo, la escuela primaria, se investigaba todo. Teníamos, qué sé yo, no sé, decirte, estudios sociales, ciencias naturales, moral y civismo, historia, astronomía, no sé, cuántas cosas que teníamos cuando íbamos al colegio en mis tiempos, no estoy hablando. Y uno estaba acostumbrado a investigar. Y esas cosas humildemente sirvieron también para yo decir, a ver, hay uno que dice una cosa, que dice que Ciro era Darío, el otro dice que gobernaron los dos juntos. A ver, vamos a meternos un poquito más y vamos a pedirle a Dios que nos alumbre un poco en nuestra ignorancia, que nos alumbre un poquito más, porque vamos a llevar un mensaje, Señor, vamos a llevar un mensaje, que sea un mensaje que tenga cabeza, manos, pies, que sea verdaderamente algo coherente, ¿verdad? ¿Cierto? Para que Dios obre en las personas, primeramente en mí, pero también en las personas, ¿cierto?, que tengo el honor que me escuchen, que ellos se lleven algo verdaderamente, que digan, bueno, no hemos tan solamente pasado el tiempo con sino que yo verdaderamente me llevo algo de Dios acá. Y una de las cosas que te vas a llevar del Señor, que Dios es el dueño de la historia, es el dueño de la geopolítica mundial. Él es el que está detrás de todas las cosas, ¿cierto? Pero no necesariamente de las cosas malas. Vuelvo a repetir, Él le dio lugar al hombre en este tiempo para que gobierne y se haga cargo del gobierno mundial. En todos los países, como hablamos, hay democracia, teocracia, hay dictadura, de diferentes cosas. Bueno, Dios le da la oportunidad al hombre y la libertad al hombre en su libre albedrío
Y el libre albedrío, acordate que es dado por Dios, no es una propiedad del hombre. Así como el aire que respiramos, Él da libre albedrío, porque Él quiere que Él quiere que el hombre, ¿cierto?, sea forjado en esta libertad que le dio, ¿cierto? Y que uno sea libre de creer, como en mi caso, y otro no, rechazarlo. Rechazarlo a Cristo. También está esa opción, ¿cierto? Porque Dios no quiere gente autómata, no quiere robot que digan todo sí, todo amén. Sino que el hombre pueda verdaderamente inquirir, puede investigar. ¿Qué es lo que está hablando acá? A ver, vamos a ver. Y así se fue formando las doctrinas, así se fue formando el conocimiento de Dios, ¿cierto? Y Él lo da. Por eso le damos gracias. Y acá estamos leyendo algo bien. Y Darío I sucedió a Ciro el Grande después de una serie de eventos y luchas por el poder en el imperio persa. Estamos hablando más o menos, te estoy diciendo, del 560, 550, después, antes de Cristo, estoy hablando. 530 dice, Darío I sucedió a Ciro Grande después de una serie de eventos y luchas por el poder en el imperio persa. A continuación se presentan los acontecimientos claves que llevaron a Darío al trono. Acá hay dice, Ciro el Grande murió en el 530, y esto lo voy a anotar, porque esto me va a servir a mí. 8 años después ocurre esto, lo de Daniel 6, que vamos a leer ahora. 530 muere Ciro, el que conquista Babilonia, ¿cierto? En el 539. La noche del 539, Ciro conquista Babilonia y en el 530 muere. O sea que él gobernó 9 años. Ahí está, ¿ve? 9 años gobernó Babilonia. Después se levanta Ciro. 8 años después hubo una inestabilidad, porque vos podemos ver 530 al 522, ¿cierto? Que Ciro comienza a gobernar. Hubo 8 años que hubo un intervalo ahí donde seguramente ha habido una serie de inestabilidades en ese gobierno. Cuando muere un rey generalmente hay muchas cosas que pasan, ¿cierto? Y hasta que se levanta este Ciro, este Darío. Ahora vamos a ver. Ciro el Grande muere en el 530 durante una campaña militar contra los masagetas, un pueblo nómada que habitaba en la región actual de Uzbekistán y Kazajistán. Reinado de Cambises II. Cambises II, hijo de Ciro, se convirtió en el rey del imperio persa. Ahí está. Ahí está. Muere Ciro y en esos 8 años que quedaron de intervalo, uno de los reyes que se levanta es su hijo. Se convirtió en el rey del imperio persa después de la muerte de su padre. Cambises II conquista Egipto en el 525, esto está en la historia, y se convierte en faraón. Qué loco, ¿no? Impresionante esto lo que... Gracias, Jesús, Espíritu Santo. Muere Cambises en el 522, del 530, claro, 530, Cambises comienza a gobernar, 525 conquista Egipto, se convierte en faraón, y en el 522 muere. Durante el regreso de Egipto a Persia, la causa exacta de su muerte es desconocida, pero se cree que pudo haber sido asesinado o suicidado. Ahí viene Darío, que es el hombre que está acá con Daniel. Ahora vamos a ver. Después de la muerte de Cambises II, un usurpador llamado Gaumata se hizo pasar por el hermano de Cambises
Bardilla, dice acá, y se apoderó del trono. Acá podemos ver un dictador que se levanta, ¿no? Lo vio ahí al reino medio tambaleante otra vez y bueno, dijo, acá esta es la mía. En ese tiempo no había elecciones, qué sé yo, como hay hoy en día, ¿no? Y dice, Darío I, que era un noble persa y miembro de la familia real, lideró una revuelta contra Gaumata y lo mató en el 522. Darío I se convirtió en rey del imperio persa y comenzó a consolidar su poder y a expandir el imperio. O sea, comenzó a hacer cosas buenas. En resumen, Darío I sucedió a Ciro. A ver si me tengo que terminar. Gracias, Señor. A ver. Perdón, ahí ya seguimos. Ahí ya seguimos. Ahí está. En resumen, dice, Darío I sucedió a Ciro el Grande, después de una serie de eventos que incluyeron la muerte de Ciro, el reinado de Cambises y la usurpación del trono de Gaumata. En esos 8 años pasaron estas cosas. Y Darío se convirtió en rey en el 522 a.C. y gobernó hasta su muerte en el 486. ¿Cierto? Tema que tengo que ver después, si este Darío es aquel que muere cuando se levanta Alejandro Magno, el rey griego macedonio. Creo que hay una guerra entre estos dos, pero bueno, ese es para otro momento. Estamos entrando en la historia, amado. Le estamos dando un contexto a la Biblia y una coherencia, ¿cierto? Porque Dios también es el creador de la historia, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener algunas precisiones, ¿cierto? Ahora vamos al relato bíblico, ¿cierto? Que es tiene 28 versículos este capítulo acá, muy interesante. Dice, Daniel, en el foso de los leones, hay un título acá. No es un título inspirado. La Biblia, cuando fue escrita, todos estos títulos que vemos en las Biblias católicas, en las Biblias de diferentes religiones, los títulos no son inspirados, son agregados por los escritores de las versiones, por aquellos que hacen una interpretación del griego koiné, del hebreo, del arameo al castellano. Creo que es transliteración, entre otras cosas. Pusieron títulos como para entender, pero muchas veces estos títulos también limitan, ¿cierto?, el impacto de lo que tiene todo el texto. Y yo generalmente trato de obviar los títulos. Y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino. Darío, ¿te acordás de Darío? ¿Quién es, no? El que hablamos recién, ¿cierto? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío toma el poder después de la muerte de este usurpador, que él lo mata en el 522, toma el poder, ¿cierto? El Darío el Grande, y pone a 120 sátrapas para que le ayuden a gobernar el vasto imperio. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. ¿Te das cuenta? Daniel es puesto
en la esfera de gobierno, ¿cierto? Como una persona principal en el cual a él tenían que rendir estos 120 sátrapas con los otros dos que fueron con él, para rendir cosas al rey y filtrar muchas cosas, ¿no? Llevar el gobierno juntamente, ¿no? Y esto también habla, ¿cierto? De cómo Dios, ¿cierto? Va a llevar a su pueblo, a todos aquellos que creen en Él, ¿cierto? A gobernar juntamente con Él. Esto es una figura, es una sombra de lo que va a ocurrir en los postreros tiempos con nuestras vidas. Y dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este rey Darío, un rey sin duda muy sabio, venía, por ejemplo, Nabucodonosor, un rey grande, profetizado también por Daniel 2, como la cabeza de oro. Después vino otro rey grande como Ciro, ¿cierto? Que se afirmó también en esos pocos años que tuvo su poder. Un hombre que Dios profetizó 200 años antes, en Isaías 44 y 45, profetiza sobre este Ciro, y se cumple en Daniel 5, tomá nota y miralo vos, y sacá vos tus propias conclusiones de estas investigaciones que hemos estado haciendo, ¿cierto? Humildemente, ¿no? Con lo que tenemos acá. No tenemos grandes cosas, pero tratamos de llevar algo dentro de todo ordenado y bueno, que el Señor obre con cada uno, ¿no? Y dice, entonces este Ciro, ¿cierto?, fue la persona apta para gobernar después de esos 8 años de inconsistencia, y le dio forma al gobierno, lo expande. Hay una influencia otra vez que comienza a surgir en este imperio, ¿cierto? Ahora ya no babilónico, sino medo-persa. Estos medo-persas de estos medo-persas descienden los de Irán, por ejemplo, ¿no? Los iraníes, que hoy en día están en este contexto de guerra con Israel. Dice, entonces los sátrapas, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, dice el verso 3 del capítulo 6, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Era extremadamente inteligente Daniel. Ya te digo, Ezequiel 14 lo honra con palabras a Daniel. Y en Ezequiel 28 también. Era una persona famosa no por su riqueza o su opulencia, sino por su inteligencia, por su ciencia en Dios. Un hombre que investigaba, un hombre que no se quedaba con lo que le decían, un hombre que siempre estaba incómodo con los criterios humanos y con los criterios religiosos del tiempo, con los criterios de los gobernantes. Siempre estaba incómodo, siempre estaba buscando, siempre estaba anhelando más de Dios. Y eso es lo que te lleva, cuando vos anhelás de Dios, te lleva a estar incómodo en el ambiente donde estás. De una religión donde hay una rutina, donde hay siempre lo mismo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos incomoda. Y por eso muchos han muerto, muchos han sido mártires. ¿Por qué? Porque se levantaron contra los criterios de pensamiento en el tiempo que ellos vivieron. ¿Cierto? Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y ese es el espíritu que Dios puso en tu vida y en mi vida, ¿cierto? En todos aquellos que creemos en este Dios grande,
porque es Dios grande en tu vida. Sí tenés que declararlo vos, un Dios grande. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué tremendo, ¿no? Le buscaron la forma. A ver, tenemos que desestabilizar a este tipo. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestros negocios. Son 120 sátrapas que iban a ayudar al rey, pero estos 120 sátrapas no iban a ayudar al rey. Un imperio vasto, ellos son nombrados. Esta es mi ocasión. Acá yo me puedo enriquecer, tráficos de influencia, no sé, muchas cosas que ocurren cuando uno está en un lugar de gobierno. Pero Daniel no transaba con nadie. Daniel ya pertenecía a un reino superior, en el cual le había sido iluminado por Dios. Y hoy nosotros tenemos un reino superior en Cristo. Y es ese el que nos va a iluminar a nosotros y el que nos dio todas las cosas ya. Somos herederos, somos hijos, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, dice Efesios capítulo 1. Aún superior a este tiempo, superior a este Daniel, es Cristo Jesús. Entonces, dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, dice el verso 4, para acusar a este Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, cero corrupción. Él hacía su política de Estado, ¿cierto? Verdaderamente sabiendo que ese servicio que le estaba haciendo al rey, ¿cierto?, era del agrado de ese rey al quien él amaba, que era Dios. Entonces, una persona íntegra, y vos podrás decir, pero se ha perdido la integridad, Gerardo. Pero hay alguien que es íntegro y mantiene su palabra, y ese es este Jesucristo que yo te estoy hablando. Un Jesús que te va a impactar con su amor en tu vida y donde vos vas a entrar en una intimidad en el Espíritu que va a cambiar tu vida y nunca más vas a ser igual. Este Dios no es un Dios como muchos te muestran, un Dios que te va a dar la casa, el auto, sí, esas cosas que hay hoy en día, ¿viste? Que por medio de un soborno, por un puñado de dinero, en un templo te dicen, sí, acá poné tu dinero que Dios te va a darle esto, te va a dar lo otro, te va a dar aquello. Mentiras. Dios es un Dios todopoderoso, Él lo hace, pero también es un Dios omnisciente que tiene una sabiduría para entregarnos y que nos entregó. Pero también es un Dios omnipresente, que su presencia camina todo el tiempo a tu lado y está dentro tuyo. Si vos le crees y abrís el corazón en este tiempo, Él va a hacer que te rejuvenezcas como el águila. Y si vivís, vas a vivir para Él. Y si morís, vas a morir para Él. Larga vida. ¿Sí? Entonces, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bueno, a ver, no pudimos hacer nada para acusar a este Daniel por alguna malversación de fondos, por algún desvío de alguna cuota de dinero, con algún tráfico de influencia a favor de su familia. No hay nada, no, a ver, no. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que cree? Vamos a tocar ahí, dijeron. Eran 120 y 2 que estaban puestos por él,
que empezaron a investigarlo. Y así es lo que hace muchas veces nuestro enemigo. Hace una investigación exacta de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Y ahí, en un momento de cansancio, a traición, ataca. Él puede esperar 100 años, 200 años, y puede hacer caer toda una generación. Pero no va a ser así con tu vida. Esto no es para que vos tengas miedo, sino para que vos te armes del valor que este Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y si vos te aferrás en este tiempo, como lo estás haciendo, vas a decir como dijo Job en Job 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Y que esto pueda llevar a un quebrantamiento en tu vida. Y que lo que te estoy transmitiendo puedas escuchar el cariño de la voz de un Padre que te ama, que es el Señor, que es Dios. Él en este día imparte su paternidad en tu vida y va a cubrir todas las cosas y te va a levantar con ese propósito que Él tiene para vos. ¿Cierto? Entonces dijeron los hombres, aquellos hombres, dice el verso 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de Dios. A ver, ¿qué es lo que cree? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Eran 120 y los otros 2. Escuchá muy bien. Y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Ese para siempre vive es la adulación, es la falsedad de gente que es puesto para cogobernar hoy la tierra. Gente que no tiene conocimiento de Dios, que trata de adular y falsear a la persona del rey. También otro que está de espaldas a Dios. Porque si no, no ocurrirían las cosas que están ocurriendo hoy, que no son de culpa de Dios. Es culpa de la gente, es culpa nuestra, es una causa general. El problema de las voluntades, hay 8.000 millones de voluntades sobre la tierra hoy, si no más. Y hay una lucha tremenda en el ambiente. Y ahí es donde se producen los excesos. Y hay muchas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo que Dios no tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser que Dios? Lo que sí nosotros tenemos que hacer es comunicar el mensaje para que la maldad sea llevada al lugar donde tiene que estar, que es el mismo infierno. Y por medio de la palabra que Él decretó, y Él dijo, el diablo va a tener su límite, hasta ahí no va a poder llegar. Y es eso lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Y dice, fíjate ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Dice, entonces los gobernantes sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive, la adulación, ¿no? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, le mandaron también un poco de poesía para que sea más, sea echado al foso de los leones. Entonces, como ellos sabían que Daniel era un hombre de oración, le buscaron esta ocasión. Entonces, como estos 120 al unísono empezaron a insistirle al rey Darío, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Ahora, oh rey, confirma el edicto. ¿Cuál era el edicto? Que el que hiciera estas cosas fuera echado al foso de los leones.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué fue lo que fue tocado acá el rey Darío? Fue tocado en su vanidad, su orgullo de rey, por un instante. Firmó un edicto y lo selló. Un edicto que fue ley, ni que él después podía dar vuelta atrás. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No era que oraba 3 veces por la comida, por el desayuno, el almuerzo y la cena, esas oraciones religiosas que hay hoy en día. No, él oraba para que Dios tuviera misericordia de ese pueblo que había sido destruido y ese pueblo que estaba cautivo ahí en Jerusalén. Estaba intercediendo para que ese pueblo volviera a la tierra donde había sido echado y sacado, que es lo que habíamos hablado al principio, ¿no? en el encabezado de este mensaje. Entonces dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hoy, ante tu problema, ante alguna circunstancia o consecuencia que estés pasando, que vos puedas orar y puedas orarle al Señor, ¿cierto? Presentale tu enojo, presentale tu disconformidad, presentarle, tu trauma en la vida, ¿cierto? Decíselo abiertamente al Señor, cerrada tus puertas en tu habitación, y vos vas a ver la mano de Dios, cómo Dios va a ser con vos, cómo te va a tratar. Dios tiene un trato, tiene detalles tan grandes, tanto Él sabe cómo el hombre tiene que ser tratado, Él sabe cómo la mujer tiene que ser tratada, Él sabe cómo el niño tiene que ser tratado, cómo la niña tiene que ser tratada, el anciano, la anciana, el huérfano, la viuda, el necesitado. Él tiene detalles, pero Él lo que quiere, así como Él está para vos, Él quiere también que vos comiences a gozar de esa intimidad, en libertad, no porque uno te lo diga, en libertad, y puedas entrar en amores con este Jesucristo que te estoy hablando. Era eso lo que tenía Daniel. No había edicto, ¿cierto?, más grande que el edicto que le había dado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que él era un varón muy amado. Y así, viviera o muriera, Dios ya lo había tomado. Y así es con vos y conmigo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué palabra, ¿no? Y así estamos, en presencia de este Dios. Y le pido al Señor que estas palabras que estamos hablando quebranten nuestras vidas, ¿cierto? Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así todo el mundo espiritual te ve cuando vos entras a tu habitación y orás. Tanto lo espiritual de Dios como lo espiritual de las tinieblas. Viendo eso, ese mundo espiritual de las tinieblas, ¿qué es lo que ve? Cómo son vencidos por medio de esta acción que vos estás haciendo hacia el Dios. En lugar de quejarte, te vas a quejar, sí, con Dios
y te vas a presentar enojado, enojada con Dios por tal situación que te pasó en la vida, y cómo me abandonaste, y me sentí abandonada, y me sentí desamparada, y me sentí desamparado, y me sentí un inútil, y me sentí un fracasado, todas esas cosas, ¿viste? Y el Señor te va a hacer acordar la cruz del Calvario, cuando Él fue molido, herido por nuestros pecados, y que también Él ahí estuvo solo, y que Él fue abandonado también. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo eso, mi querido? Para que todo ese abandono y ese fracaso y esa insatisfacción y esos traumas y toda la miseria, la pobreza, el dolor, la angustia, todo eso Él lo llevó en la cruz. Entonces este es el tiempo en que Él se hermana con todo eso que vos sentiste y te dice, bueno, dámelo. Y te puedo asegurar que va a ser una aspersión de todo ese dolor a medida que vos le vayas dando lugar, ¿no? Para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo mortal en nosotros sea absorbido por la vida. ¿Quién es la vida? Es Cristo en vos, esperanza de gloria. Siguiendo con este mensaje, este humilde mensaje, lo hallaron rogando, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Esto dijo el rey con todo su orgullo y todo su soberbia, su vanidad. ¿Cierto? Cayó en la trampa el rey. De estos 120 y de estos 2 que estaban haciéndolo contra el escogido, contra el profeta del Señor, contra su hijo. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá. Ahí salió la discriminación. Los cautivos, los esclavos. Judá estaba siendo esclavizado por ese imperio durante 70 años. De los cautivos. Esa palabra cautivo, Judá, era una palabra hiriente, pero así ellos trataban a Daniel, que había sido puesto juntamente con ellos. Como no estaba de acuerdo con la corrupción y todo ese manejo de influencia que ellos querían expandir a través del tiempo, querían, lógicamente, desestabilizar a Daniel y atentar contra su vida. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Jehová, no te respeta a ti, oh rey. Palabras muy elocuentes de estos segundos al mando. Oh rey, mirá, no te obedecen. Palabras que adulan. Hoy, en el mundo cristiano, están estas palabras de adulación. Cuando se acercan a estos ministros, muchos ministros entre comillas, porque no saben discernir, cuando viene alguien a adular en contra de otro, tal vez hermano o hermana en el Señor. Vienen a hablar mal de uno y de otro. ¿Sí? Yo conozco personas que son así, son íntegras y te dicen, no aceptamos chisme, amado, no le damos lugar a eso.
oren al Señor y entréguenselo al Señor. ¿Cierto? No le vamos a dar lugar a que se hiera a más gente. Hay ministros así hoy en día. Hay hombres de Dios así, hijos de Dios así. Entonces respondió y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Jehová, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y dice que abría sus ventanas y miraba hacia Jerusalén, porque esa era la tradición judía. Se hacían oraciones mirando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era una de las cosas que era un mandamiento de Dios. Orando a favor de Jerusalén. El rey pues se levantó muy de mañana y fue a... Perdón, acá, porque yo también... Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Claro, ahí se da cuenta el rey que estos muchachos lo estaban haciendo en contra de un amigo de él. Porque Daniel era una persona que Dios había puesto una gracia especial. Y los reyes entraban en un afecto con él, ¿cierto? Porque como todo hombre y mujer de Dios, ¿cierto?, tenía algunas profundidades en el espíritu que confortaban el corazón de estos hombres. ¿Sí? Entonces dice que le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ahora, dice, cuando el rey oyó, el verso 14, el asunto, y le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, hasta la puerta del sol trabajó para librarle. ¿Qué fue lo que fue a ver el rey? A ver alguna ley, algún edicto, algo, a ver en la historia, algún precedente, algún antecedente que diga, a ver cómo puedo librar a este hombre de la ley que yo mismo firmé con mi anillo. ¿Y a qué nos quiere llevar también el Señor esto? Que la respuesta para nuestras vidas no está en las cosas de esta tierra, querida. Que no hay hombre poderoso que sea, o mujer poderosa que sea, que nos pueda librar. Solamente la libertad del Señor en nosotros, que podamos ver que el único que pudo hacer las cosas y cambiar todo es el Señor Jesucristo. Y no va a ser de la noche a la mañana, esto va a ser con el tiempo, donde todo tu interior va a ser quebrantado, donde la paz, el gozo, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la humildad, va a manifestar el poder de Dios en tu vida y te va a hacer nuevo o nueva criatura. Eso es lo que Dios tiene que hacer en nosotros, a través de la justicia que Dios impartió en la cruz del Calvario para nuestras vidas. ¿Sí? Es un tiempo de pedirle perdón al Señor y abrir el corazón y decirle, bueno, Señor, hasta aquí llegó Gerardo, vos pones tu nombre, de aquí en más comienza una nueva etapa en mi vida. Hacelo así, donde vos vas a hacer. Te doy gracias porque vos me libraste, Señor. Vos me rescataste. En ti descanso,
enséñame, háblame a través de tu palabra. Entonces el rey, dice, después de que estuvo trabajado, dice que le pesó, y hasta la puesta del sol, dice 14, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ni el propio rey pudo librar a su amigo Daniel. Daniel ya tenía 86 años, mi querido y mi querida, en este tiempo. Viste que hay hay que tener cuidado con las películas que lo presentan a Daniel en el pozo de los leones como que era joven todavía. No, señor. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no lee Biblia. Se queda con las películas y se queda con los relatos y no entra en el texto. Y ahí vos te vas a encontrar, así como te vas a encontrar con una verdad histórica o una verdad sobre las edades de las personas, que vas a entrar con una verdad que te va a llenar el espíritu y te va a ir produciendo esos cambios que necesitas vos. Pero somos nosotros los que tenemos que entrar al texto bíblico. ¿Sí? Porque la Biblia es algo sencillo, no es algo para que sea un gran erudito o una gran erudita. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Este Ciro, que había conquistado, ¿qué fue lo que hablamos este Darío? ¿Qué fue lo que hablamos? Vamos a entrar a ver. Este Darío que peleó la batalla, venció a ese usurpador en el 522, ¿cierto? Este Ciro que tenía tanto poder para expandir un imperio tan vasto como el Medo-Persa, no pudo librar a Daniel del edicto. Fíjate vos lo que es Dios, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Sí? Ya terminamos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Perdón. Porque eso es por ahí lo que tiene el internet. Dice que le echaron en el pozo de los leones, y el rey dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ese es el Dios que te libra a partir de este día tu vida. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel se alterase. Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue de su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Fíjate vos, el rey entró en un ayuno. Un rey que adoraba a dioses falsos. ¿Cierto? Lo meten en el pozo a Daniel con los leones y hacen algo similar a lo que se hizo cuando Cristo murió, y dice que este José de Arimatea, que era un miembro creo que era del Sanedrín, pide el cuerpo a Pilatos y lo lleva a un sepulcro, y dice que cuando lo sepultan, dice que ponen una piedra y la sellan. Muy similar ocurre acá con Daniel, que lo echan en el pozo de los leones y dice que se sella esa piedra, ¿cierto? Y ponen el anillo del rey con los otros 120, y vos sabés
lo que significa sellar una carta. Nadie la podía abrir si no era el rey o la persona a cual era destinada. Bueno, este sello no podía ser abierto por nadie, el rey tampoco. ¿Qué era lo que significaba eso? Que Daniel no estaba ni en las manos del rey, ni de la reina, ni de los sátrapas, ni de él mismo. Daniel sabía que estaba en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Así viviera y así muriera, él estaba en el Señor. Y así hoy en día vos y yo estamos. ¿Qué creerlo? Y dice que luego el rey se fue a palacio, el verso 18, y se acostó y ayunó. Viste que los reyes tenían sus esposas, sus concubinas, tenían sus instrumentos de música, tenían sus diversiones en palacio. Esa noche este rey se dio cuenta de que cayó en una trampa y empezó a pensar, estos 120 que yo puse me hicieron equivocar y yo en mi vanidad y mi orgullo caí. E hicieron caer a un hombre justo. ¿Y qué pensaba el rey? Estos 120, si no les pongo límite, van a hacer que este reino y este imperio tambalee. Y se fue con sus pensamientos en la noche a la cama el rey, y no quiso comer, no quiso instrumentos musicales que le alegraran el ambiente, y yo creería que el Señor estaba en ese asunto. El Señor comenzó a hacerse presente en esa habitación del rey. Y así el Señor también está haciendo, y lo creo, en muchos lugares de esta tierra. El rey pues se levantó muy de mañana, ya estamos terminando, y fue apresuradamente al pozo de los leones. Se acercó al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjate vos si esa noche el Señor no se hizo presente en la habitación de este Darío el Grande, el rey persa, que fue con palabras de Dios a un pozo que estaba sellado por un anillo y donde estaba un hombre con leones. Y fíjate lo que pasa acá. Entonces Daniel, el 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, y ahí podés poner tu nombre, ¿no? Y puedo poner mi nombre también. Vive para siempre. Y este vive para siempre de Daniel fue un vive para siempre de verdad. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dice, vive hoy. Y lo que Él dice que vive, nunca más muere. Hoy dice vive el Señor, pero con unas letras bien grandes. Y lo podés poner en tu pared, en tu habitación, no sé, algo. Te gusta el arte, te gusta la pintura, hacelo, poné vive. Gracias, Jesús. Y dice, oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Algunos dicen que este ángel
fue una aparición del Verbo de Dios, de Cristo Jesús. Pero bueno, eso va a ser comentario de otro argumento que haremos, fundamentado en la palabra, lógicamente. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada malo. Lo mismo ocurrió con Cristo Jesús cuando desciende a los infiernos después de la muerte. Dice que no se halló pecado en él. Dice que el diablo ni la muerte pudieron retenerlo. Y al tercer día resucita y mueve la piedra y sale. María, su madre, y María Magdalena y otras mujeres que estaban ahí, dice que no le conocieron y estaba al lado de ella. Esto es un relato que está en San Juan capítulo 21, creo que es 20. Después ya lo vamos a mirarlo. 19, 20, ahí está. Dice que lo confundieron, pensaron que era el jardinero. Muy similar, es una sombra, ¿cierto?, de Cristo Daniel. Muy similar, la piedra. Entonces dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún ante ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Claro. Entonces el Rey, este Rey que había conquistado Media y Persia, tuvo una sensibilidad tan grande en esa noche que cambió su vida para siempre. Muchos dicen de que hoy está en el cielo este hombre también, por todo lo que vivió y lo que vio, ¿no? Y dio orden, dice, entonces se alegró el rey, el 23, en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del pozo de los leones, del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Viste que no da detalle de cómo hizo Dios para que esos leones no lo comieran. No da detalle, solamente da el detalle que él confió en Dios. En el momento que fue lanzado, Daniel sabía que estaba muerto ya. Y que estaba muerto en quien es Dios. Ella pertenecía a Dios. Fue tan grande la confianza que tuvo, amado. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, los 120. Escuchá bien. Y fíjate vos cómo la decisión mala de un hombre puede traer una consecuencia gravísima a toda una generación. Fíjate muy bien. Acá. Y dice, y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al pozo de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fíjate vos el desenlace. ¿Por qué hacían esto, mi querido, mi querida, estos reyes? Porque si ellos mataban solamente, este rey Darío mataba solamente a estos 120, sabía que alguien de la familia de ellos el día de mañana se podía vengar. ¿Te das cuenta? Entonces que mató a toda la familia de esos 120. Fíjate vos cómo la mala decisión
de hacer corrupción o de atentar contra la vida de otra persona puede traer consecuencias gravísimas también a la familia, amado. El esposo que anda en malos caminos, la esposa que anda en malos caminos, ¿cómo puede entristecer y angustiar una casa que tal vez puede tener toda la pompa? Es un tiempo que Dios quiere traer un cambio precioso en nuestras vidas. ¿Sí? Fíjate vos las consecuencias. Sus hijos y sus mujeres aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Fíjate si no tenía poder este hombre. ¿Y cómo se fue a fijar en Daniel? En salvar su vida. Fue tocado por Dios. No así la decisión que tuvo, ¿no? Una decisión cruel en sí, pero así eran los reyes. El temor hacía de que todos esos que los traicionaron a ellos y ellos dejaban con vida a sus hijos, a sus hijas, el día de mañana se podían levantar y desestabilizar todo un reino y una región y traer la masacre en toda una región. Entonces la responsabilidad era grande. Entonces digo, vamos a sacrificar estos 120 y su familia y sus hijos y vamos a dar por terminado. Esa era la forma de pensar que tenían esos reyes en esos tiempos. Pero sin duda había sido tocado por Dios. Fíjate, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Fíjate qué palabras. Por eso te digo que esa noche, cuando él se fue y ayunó toda la noche, ahí la presencia del Señor hizo algo con este Darío. Porque Él es Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Esto es una verdad verdadera y absoluta, amado. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Claro, él se quedó asombrado de esto. Y él estuvo orando a favor también de esto en esa noche. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Así que, mi querido, acá podemos ver este final, ¿cierto? De este Daniel capítulo 6. Mi querido, te mando un gran saludo, un gran abrazo y un gran afecto. Ya vamos a estar hablando ya vamos a pasar a otra faceta. Ahí comienza el tema profético, el tema escatológico de Daniel, y con unas descripciones verdaderamente asombrosas. Y seguiremos investigando también con la ayuda del Espíritu Santo por nuestra cuenta, ¿cierto? En algunos textos, en algunos libros, ¿cierto? Para poder enriquecer y dar un marco a su palabra y cómo verdaderamente está en línea, ¿cierto? Con los tiempos del hombre, y cómo Dios gobierna las naciones, los imperios y la geopolítica a nivel mundial en todos los tiempos hasta la eternidad. Que Dios te bendiga.